Hoy vamos a hablar un tema importante que nos va a ayudar a entender el mundo real, el mundo espiritual. El tema es sobre conociendo al enemigo, emisores, receptores, vectores, nahuales y espíritus metafísicos. Esto nos va a ayudar mucho a entender más el nombre de nuestro Dios, de lo que el Señor hoy nos va a bendecir a través de la palabra del Señor. No sé por qué se puso, era esta. Y confiar que el Señor se va a mover de una manera poderosa, y creamos en que el Señor tiene el control absoluto en todo. En este tema podemos entender cuán importante es saber que el Señor siempre nos va a querer bendecir. El Señor quiere bendecirnos, quiere que en su misericordia creamos un milagro, y ese es el milagro que hoy vamos a ver mediante la palabra del Señor. Cuando hablamos entonces sobre el tema de emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritus metafísicos, es donde nosotros tenemos que colocar nuestra confianza de que el mundo real se mueve a través de espíritu. Todo es espiritual. Aún las cosas que nosotros podamos ver como física, detrás de la física y detrás de la materia y espíritu. Esto es muy importante entenderlo, porque uno puede decir que yo tengo un área física, una enfermedad o un problema material o un problema de salud, pero detrás de la física y detrás de la materia hay algún espíritu. Siempre es así, porque es el primer orden, lo hemos enseñado, 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si es espíritu, el primer ser va a ser ahí. Ahora, muchas veces lo que nosotros vemos no es tanto lo real. Lo real no se ve, a menos que Dios coloque una vista espiritual para poder ver un mundo real o un mundo espiritual. Todo esto nos ayuda mucho a entender cómo funciona el mundo real. Vamos a la primera, entonces, al primer base de los emisores. ¿Qué son realmente los emisores? Los emisores son espíritus que envían una señal, y estos buscan un receptor, la persona, y ahí donde colocan la contaminación. Es como la antena que estamos viendo, esa antena gigante, esa antena parabólica. Esa antena es el emisor, envía una señal. Si logra encontrar una persona, un receptor, entonces si es algo negativo o positivo, ese espíritu va a entrar. Sin un emisor no habrá una señal contaminada. Pero tenemos en el mundo espiritual muchos espíritus de emisores que buscan cómo poder entrar en los cuerpos. Hemos hablado de jerarquías, hemos hablado de espíritus, hemos hablado de nombres propios, nombres genéricos. Todos estos espíritus van a tratar en lo posible de buscar receptores. Entonces, al entender sobre emisor es de lo que él emite. Recuerde que el celular funciona, el celular se llama un receptor, pero alguien envía a ese celular una señal. Ese es el término de los emisores. Se mueven en los aires, ahí serían como los principados. Hay espíritus de demonios también que se manifiestan en los aires. Hay espíritus, como dice la Escritura, espíritus que se mueven en las regiones celestes, en los aires. Esos son los emisores que van a buscar algún espíritu, siempre del mismo espíritu. No va a entrar ningún espíritu fuera de lo contrario. Ejemplo, un emisor de mentira va a buscar lo mismo. Un emisor de chisme va a buscar lo mismo. Un emisor de algún área de contaminación siempre va a buscar lo mismo, porque esa es la idea de los emisores. Buscan siempre lo mismo, el mismo receptor, para que pueda entrar, porque no puede entrar otro espíritu que no sea el mismo. Esto es muy importante también entenderlo. Es un espíritu que envía unas señales de influencia desde los aires, o llamado el segundo cielo. Estos emisores son los que muchas veces están dentro de las personas, y es necesario quitar estas influencias.
Estos emisores trabajan como encargados de emitir entonces una señal, buena o mala, o una tentación, la pasión de la persona que desea afectar, eso lo va a llevar a una contaminación, si es negativo o positivo. Por eso que este trabajo en la unidad es principalmente con el receptor. El emisor entonces envía la señal buscando un receptor, que lo vamos a ver también en la palabra del Señor en lo siguiente. Tenemos entonces el emisor y el receptor. Alguien emite una señal y lo recibe el receptor. Esto se da cíclico también, puede ser recíproco. También pueden ser personas como espíritu de emisores. Ejemplo, una persona que siempre tiene un espíritu de amargura va a buscar la misma persona que tenga un espíritu de amargura, o va a buscar una persona que tenga un problema emocional para colocarle la amargura. Son personas porque son espíritus, y como son espíritus están dentro de un cuerpo. Una palabra contaminada te contaminará principalmente la mente y el espíritu. Aquí aplica a 1 Corintios 15:33, dice: no, rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Le ha pasado que muchas veces hay contaminaciones solo por una palabra? O por una palabra, o lo que usted vivió, lo que usted le dijeron inmediatamente, o se enojó, o se amargó, es porque ahí esa palabra de lo que le dijeron es el emisor. Y usted, como abrió puertas, se enojó, se molestó, le entró la amargura, es el receptor. Entonces siempre hay que tener cuidado, y este es solamente un ejemplo de las malas palabras, pero hay muchos espíritus el cual van a buscar en que tú caigas en ese juego. Por eso es que es importante nosotros conocer al enemigo. La Escritura claramente dice: no desconozcáis las artimañas de Satanás, antes bien conocerlas y denunciarlas al mundo espiritual. Entonces es necesario conocer, porque si no conocemos, ¿cómo vamos a ganar una batalla? No se puede ganar una batalla si no se conoce al enemigo. Entonces, el espíritu del receptor. Ya vimos el emisor que envía la señal, el receptor el que lo recibió. Estos están por dentro y son como pistas de aterrizaje. El avión entra en una pista de aterrizaje. Es lo mismo, emisor, receptor, puertas abiertas que da al hombre y la mujer a un espíritu y invita a otros también a venir. No solamente va a ser uno que va a querer entrar, sino que siempre estos espíritus buscan entrar con más fuerza. Trabaja desde el interior. Por eso se llama ahí cuando el enemigo quiere atacar en algo, y ya cuando entró ya empiezan a ir en una operación. En una operación que es una influencia de un ataque que ya está dentro. Cuando es una opresión es de afuera, pero como ya dentro, ya el receptor ya está dentro, entonces tiene la capacidad de influenciar el espíritu, tiene la capacidad de tomar el parte del cuerpo y poder enviar las contaminaciones. El receptor. Cuando hablamos de los receptores, son muchas cosas que pueden venir. El temor. El enemigo puede colocar un temor a algo para que usted tenga miedo a algo. Por ejemplo, un problema emocional, un problema de salud, un problema del hijo, un problema de alguien, y eso le afectó, usted inmediatamente tiene temor. O una mala noticia, le puede también entrar un espíritu de temor. Entonces la mala noticia es el emisor. Pero si usted cree esa mala noticia, no la canalizó y no la supo superar, entró y empezó a inundar el temor. La Escritura también nos habla: no tendrás temor de malas noticias. Aunque sea mala noticia, hay que estar confiado en que esperar, pacientemente esperé en el Señor y Él nos ayudó. La muerte, cuando hay un accidente, el emisor, y usted recibió esa mala noticia de un accidente de tránsito, inmediatamente pensamos en lo peor. O si nos dice una enfermedad, pensamos de muerte.
porque inmediatamente los dos van entrelazados, van a tratar de entrar dentro de su cuerpo para colocar el daño. Una pobreza, hay un problema de alguien que quedó sin trabajo, o la economía, o le quitaron algo, y usted inmediatamente, voy a tener problemas a fin de mes, voy a estar como apretado en las deudas, y el enemigo empieza a colocar eso para entrar luego en pobreza. Hay que confiar, diga el débil, fuerte soy. Hay que declarar la palabra del Señor, el sexo ilícito, en la violación, en la amargura, en las fobias, los traumas, todo lo que se llame una puerta de entrada es donde el enemigo va a entrar, porque está el derecho legal. Cuando una persona, ejemplo, le roban, queda con un trauma, le roban, le lo asaltan, y después la persona cuando sale a la calle tiene miedo, porque piensa que le va a pasar lo mismo. Ahí está el receptor. Antes salía a la calle, no tenía problema, andaba confiadamente, pero le robaron, lo asaltaron y entró ese espíritu como un receptor, quedó dentro. Y después usted, cuando la persona sale a la calle, anda con miedo, que le puedan robar, le puedan asaltar, anda con mucho mirando para todos lados, con el bolso, la cartera ahí bien tomada, es porque ahí aplica lo que estamos hoy hablando, emisor y el receptor. Ahí están los chats también, si hay preguntas lo puede usted ir colocando. La idea es poder que usted vaya entendiendo bien los temas que estamos dando, que son temas muy importantes, para así cuidarnos también de algún ataque del enemigo. Todo evento entonces negativo entra en la persona que tiene algún miedo a algo que le sucedió. Sin el receptor es abortado el ataque. No va a poder estar en efecto lo que el enemigo quiere hacer cuando no encuentra el receptor. Recuerde que el receptor es como el cuerpo. Hay un emisor que anda en los aires, los espíritus de las regiones celestes. Buscan un cuerpo, estos espíritus andan por los aires buscando algún receptor, pero con lo mismo. Recuerde que los espíritus se buscan y se atraen. Los espíritus es siempre lo mismo. Ejemplo, si a ti no te gusta la mentira y anda un receptor de mentiras, no te va a hacer daño. No va a entrar, es imposible. Por eso que los espíritus entran, porque tenemos nosotros, esa es la lucha que se está llevando en el interior. El espíritu no entra porque se le ocurrió, entra porque se dio la puerta al derecho legal, que lo hemos hablado esto bastante, lo hemos enseñado mucho, en que todo espíritu siempre va a entrar porque se dan los derechos legales, los modos operandi que actúa el enemigo, es por puertas abiertas, el cual es necesario cerrarla. Entonces, cuando en ti ya no está el receptor de lo que tenías antes, sentirás como la repugnancia de lo que hacías. Ya no lo vaya a querer hacer porque lo va a rechazar. Ejemplo, cuando la persona antes fumaba o bebía y hoy ve solo el aroma a fumar le da repugnancia, o el olor a trago le da repugnancia porque ya lo rechazó. Pero si la persona todavía, ese espíritu todavía no lo ha entregado al Señor, muchos se pueden activar con ese receptor, con ese espíritu, o sea, activar para que dentro en la persona, el emisor envió el olor, el receptor, si está luchando con eso, entonces hay que entregarlo al Señor. Esto es muy importante porque ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos un receptor? Fácil, en lo que nosotros estemos luchando, lidiando, ahí hay que trabajar. Porque eso significa que si usted está luchando con algo, todavía no ha sido quitado. Ahora, si se quitó, usted no le da importancia, no siente nada, es porque se quitó. Ejemplo, volvemos nuevamente a los mismos casos, fumar. Hay personas que en el mundo fueron empedernidos en fumar y llegaron a Cristo, entregaron eso, se desligaron de eso, confiaron en el Señor, se ministraron y eso ya como no le afecta. A veces las personas fuman ahí en el metro, en la calle y sienten el olor, pero no le afecta. Entonces ya no tiene ese problema, no va a tener un receptor. Pero si la persona está luchando todavía con eso significa que ese receptor hay algo todavía que no ha sido entregado al Señor o no ha sido
ministrado. Qué importante esto, que nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, se fija, la concupiscencia significa lo que está dentro, es atraído y seducido, emisor, receptor, emisor, receptor. Y esta es una cadena que es cíclico. Entonces la concupiscencia, la que está dentro, después de haber concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte espiritual, producto de que se dio la caída. Cuando hablamos de concupiscencia, es lo que uno está luchando por dentro, por su interior está luchando con ese espíritu. Algo está pasando que está todavía trabajando, y no es malo eso, hay que seguir luchando. El que persevera hasta el fin va a ser salvo. Hay que seguir trabajando esa área, en las áreas débiles hay que trabajar ahí para que el enemigo no tome fortalezas. Estos entonces son los receptores. Hablamos ya sobre los emisores, hoy estamos hablando sobre los receptores. Espíritus vectores también aplica en que son espíritus que muchas veces son los que después de haber sido estado en algún cuerpo, pueden también entrar o quedarse también en ropas o en prendas que se han usado por mucho tiempo. Las ropas, las prendas también son parte de espíritus que se van trasladando de cuerpo a cuerpo. Los espíritus van de cuerpo en cuerpo y se trasladan también a través de las ropas. Pueden ser por ambiente, atmósfera o clima. Los vectores es un término que se deriva de un vocablo latino que significa que conduce. Un vector es un agente que transporta algo. Ese de un lugar a otro, ese se llama un vector. Se mueven de un lugar a otro lugar. Esos son puertas que están abiertas. Estos son los vectores. Los vectores pueden ser en personas. Los vectores pueden ser las ropas también, que son vectores. Y pueden ir de espíritu tras espíritu, siendo las personas contaminadas. ¿Por qué? Porque los espíritus se buscan y se juntan. Siempre es así. No va a venir otro espíritu que no te atraiga. No va a venir otro espíritu que a ti no, que ya se quitó. El enemigo va a buscar otra área, otra puerta de legalidad para poder entrar. Vectores. La definición del vector remite a un término que alude a algo que conduce. En este sentido, es un agente que transporta algo de un sitio a otro sitio. Es como una pulga que va de perro tras perro. De perro a perro va a la pulga, es el mismo, van buscando una contaminación o cualquier bicho. Buscan una puerta de entrada para que puedan manifestarse de un lugar a otro lugar, o de algo a de una persona. Y el texto base de los vectores, Judas, que es un solo capítulo, el verso 23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire qué interesante aquí, porque ya podemos dar a luz cuán necesario es saber de que estos espíritus entran, porque van de cuerpo en cuerpo, pero también aquí Judas, el verso 23 dice aborreciendo la ropa, porque hay ropas que traen espíritu. Entonces hay que tener mucho cuidado, que lo hemos enseñado en otras clases también con las ropas. Las ropas portan espíritu, portan presencia, portan positivo, portan negativo. Pablo le traían las prendas de ropa y se la entregaban a Pablo. Pablo oraba por la ropa, las bendecía, se las llevaban a los enfermos eran sanos. Eso es transferencia de espíritu. Los vectores se forman transferencia de espíritu. Entonces es importante también tener cuidado de las ropas, y lo hemos hablado también bastante. Las ropas nuevas o usadas, con mayor razón hay que siempre bendecirla, y toda ropa bendecirla, lavarla y luego bendecirla. Señor, de dónde haya venido, de quién haya hecho esta ropa, del modista o del modisto, de quién hizo esta ropa, con qué fin.
Anulamos todo espíritu, eso es lo que hay que hacer, y bendecimos. Ahí no se hace guerra. Mucha gente confunde el hacer guerra con la bendición. La bendición o es bendición o es guerra. No se tienen que mezclar las cosas. Entonces bendecimos esto, que no haya ningún espíritu que entre. Bendecimos la ropa de toda contaminación, de todo lo que venga de la procedencia de algún espíritu a través de la ropa. Eso es todo lo que se tiene que hacer, y esto es muy importante. Miren lo que dicen otras versiones también. La versión CST dice: aborreced la ropa que hayan sido contaminada por sus acciones inmorales. O sea, esto significa que si hay una persona que tiene un problema sexual y ese dice: voy a vender esta ropa y la va a vender, y alguien la compró, esa persona que lo compró sí o sí se va a contaminar si no hace la liberación, si no hace más claro la bendición por esa ropa. Quitando ese vector se puede contaminar. Qué interesante todo esto. Por eso es que es importante quitar las ropas contaminadas, quitar todo lo que pueda ser de una procedencia como extraña o algo negativo. Ahora vienen también, bueno, ya creo que ya algunos recibieron regalo. ¿Recibió regalo, no? Aleluya. ¿Se acordó de su pastor? Aleluya. Si usted recibió regalo, bendiga esos regalos. Mire qué importante, porque son vectores. ¿De dónde compraron esos regalos? En las tiendas. ¿Y qué hay en las tiendas? Hay espíritus. ¿Quiénes son? ¿De dónde son las procedencias? ¿De dónde son las ropas? Siempre hay que colocar mucha atención con esto. No podemos pasar de lado. Y justamente no tenía este mensaje planificado, sino que hoy día en la tarde ya abrí y Dios me puso esto de dar este tema, pero no haciéndolo por la Navidad. Ni me había olvidado hasta la Navidad, porque por lo general esto se dio y el Señor es que está hablando. Voy a ir leyendo también las preguntas, y también hay preguntas del tema, y esa es la idea, poder tener cuidado y poder aprender. Mi hija, dice Gloria, mi hija ha conservado ropa de que era de mi esposo. Yo le he dicho, regalándola poco a poco para que ella vaya dejando ese apego después de que falleció. Sí, eso también, Gloria, importante. Hay que, porque en la palabra ahí está diciendo algo importante, que es un apego, que se llama mundo espiritual un vínculo, una transferencia, o las personas quedan ligados, es una ligadura. Por eso que hay que tener cuidado, que hay cosas que ligan a la persona. Los recuerdos, las ropas son recuerdos, una foto, hay muchas cosas que se pueden ligar si es que no está sano. Por eso es que hay que ministrar. Pero si en este caso las ropas vienen ese recuerdo, mejor desligarse de eso, porque le va a hacer daño en su mente, en el recuerdo, y ojalá no hayan algún antecedente en esa área. Ahora sí, también es bueno ministrar ahí, Gloria, orar por ella, ministrar su alma, su espíritu, porque está el dolor. Entonces eso también tiene que ser ministrado, que es importante también hacerlo. Mario le dice: oro por las verduras, por las frutas, sí, por todo lo que usted va en Chile, se va a la feria, va a comprar, usted va con su saquito, va con su carrito, va a comprar las verduras, las frutas, las papas, y no solamente en las ferias, sino cuando usted también va al supermercado, o al Walmart, o a algún supermercado que usted siempre vaya a comprar, o a algún lugar específico. Ahí usted, o al mezquite, donde usted vaya, bendiga. Si es tan fácil hacerlo, pero a veces nos olvidamos y después andamos quizás con una comida que nos hizo mal, o algo comimos contaminado, no sabemos la procedencia. Recuerde que el mundo busca una procedencia de poder entrar, y como nosotros no sabemos de dónde venga, a lo mejor el enemigo puede hacer. Han habido casos de personas que han sido contaminadas, que han muerto producto de cosas que las personas muchas veces no se saben. En los años atrás también una persona que trabajaba en una escuela y se le metió un espíritu, y esa persona hizo varios pasteles así y le echó veneno. Murió alrededor de 200 personas que estaban trabajando, maestros, niños, 200 personas. Muchas personas murieron un tiempo atrás
producto de que alguien envenenó eso. Se fija que importante entonces no confiarnos ni en comida, ni en ropa, ni en nada. Dios habla hoy, dice, cuídense de y aborrezcan hasta la ropa que lleve contaminada por su mala vida. Esas son las personas que llevan pecado, que llegan haciendo lo malo, hay que aborrecer esa ropa. Valera de 1989, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. BC4, aborreciendo aún la túnica manchada por la carne. Mire cómo dice esa palabra, la túnica manchada por la carne. Quiere decir que ese espíritu es una mancha. ¿Y qué dice la Escritura? Que para entrar en el reino de los cielos tenemos que entrar con 3 cosas: sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Qué importante entonces cuidar este templo, que nuestro templo viene a ser como una vestidura, y esta vestidura no puede haber una contaminación. Y aquí claramente el texto BC4 dice que la túnica manchada. Para entrar en el reino no puede haber una mancha, no puede haber tampoco una arruga ni cosa semejante. Hay que quitar lo que pueda ser de contaminación. BTA, huyendo hasta de la ropa que está contaminada por la corrupción de la carne. ¿Se fija? Por sus acciones inmorales, por contaminación por su mala vida, por la ropa contaminada por su carne, por la túnica manchada por su carne, por la contaminación de la corrupción de la carne. Todo nos habla entonces del vector. Y otros pasajes también dicen aborreciendo hasta el vestido que está manchado por el vicio. Se fija aquí ya aparece la palabra vicio. Todo lo que sea negativo, el enemigo lo toma como un vicio, como una puerta de entrada donde estos espíritus pueden entrar, tomar un control y poder quedarse en esos cuerpos. Por eso es que es importante, si hay algo de alguien que usted ve que es negativo, no tenerlo, porque eso trae recuerdos, eso trae antecedentes y también trae espíritus. Versión BNP, aborreciendo hasta la ropa contaminada por su contacto. Mire que ahora llegamos a otro punto. Ya tocar es la contaminación, el vector, el tacto. O sea, no solamente tenerla, sino también tocarla. Por eso es que es importante, las ropas que fueron de alguien que usted va a tocar o alguien la tocó, viene la contaminación por el tacto, por el contacto. Entonces, en esto siempre hay que tener mucho cuidado de lo que se está teniendo, de lo que se está recibiendo, y sea bueno o sea malo, porque tenemos que saber de que usted va a comprar una mercadería, va al supermercado, va a la feria, usted no sabe la procedencia, usted tocó. Y si tocó, puede haber una contaminación. Por eso es que es importante, bendiga los alimentos. Así como se bendicen los alimentos, se bendicen las ropas nuevas y con mayormente usada. PDT. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. ¿Se fija que hay personas que llevan mala vida? Y como llevan mala vida, esos espíritus quedan en las ropas. Se llaman los vectores. Judas, verso 23. Estamos viendo el libro de Judas, verso 23. Verso 23, donde está hablando de todo esto. Estos son los vectores. Versión NVE. Pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por los bajos instintos. Bajos instintos, malos deseos. Qué importante es poder entonces ir teniendo mucha claridad de estos espíritus y tener también el cuidado de uno orar. Por eso es que es importante, y muchas veces nos olvidamos, solamente queremos colocarnos la ropa porque está bonita y nos emocionamos o tenemos hambre y comemos siempre, aunque sea Señor en el nombre de Jesús, pero dar una oración que lo que va a comer tiene que decir una palabra. No es necesario que esté una hora orando por el alimento, si no se le va a enfriar. Pero es necesario decir una palabra: Señor, en tu nombre voy a comer esto. Tan simple. O en un restaurante, o cuando usted vaya a una casa, pida la bendición. Seamos agradecidos con eso. Recuerde que eso también parte de ser agradecido, porque de lo que tenemos
Es por gracia. Y por gracia recibimos, y por gracia también tenemos que darle al Señor. Hoy estamos viendo los espíritus a través de la palabra del Señor. Hemos visto los emisores, ya vimos los vectores, y entremos a los nahuales. El espíritu que mora en los animales que luego vienen al ser humano. Estos son que llevándolo a comportarse hasta como tal. Esto es muy importante porque esa es la idea de un espíritu, a entrar para que su comportamiento sea tal como el que va a entrar. La palabra del Señor, cuando hablamos de nahuales, principalmente lo hacen los brujos que pueden convertirse en animales o entrar también en ellos, como el jaguar, el celote, el coyote, la cirigüeya, hiena, lobo, una zorra, serpiente, cerdos, perros, búhos, gatos, perros, todo lo que sea al final un animal. Los brujos por lo general hacen esto, se llaman nahuales, en que el brujo puede entrar en un cuerpo o convertirse también en un ser animal. No todo esto lo hace, pero los espíritus trabajan a través de esto. En Lucas 13, 32 dice, aquí el Señor cuando le dice, díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Aquí Jesús está hablando sobre Herodes y le dice, díganle a ese zorro, pero no lo está haciendo el Señor como déspota, no lo está haciendo el Señor como en burla, sino Jesús se refería a la entidad que estaba en Herodes. ¿Qué hacen los zorros? Se meten a las viñas, destruyen la comida, las viñas, destruyen la siembra, ni siquiera se la comen, son dañinos. ¿Y qué hizo Herodes? Herodes se quedó con la mujer de su propio hermano, que ni aún había muerto, y tomó a la mujer, la Herodía, y más encima después él quería mantenía una relación sexual con su propia sobrina. Así de descarado era todo eso. Así era Herodes. Y destruye las viñas, destruyen todo lo que tenga que ver con la familia. Eso se llaman los espíritus de zorro, zorra también, que son espíritus que entran para dañar todo lo que es el área familiar. Son espíritus. Hay diferentes estirpes también de clase de demonios que confunden y atraen también espíritus. En el hebreo también algunos son híbridos. Aquí tenemos varios de lo que dicen la escritura de espíritus que hay. Están los tisip, que son fieras del desierto. Jesús, cuando estuvo ayunando, se encontró con las fieras que estaban ahí. Los aulladores son los oat. También la Biblia menciona dragones, los tanín. También menciona sátiros, demonio peludo con pata de cabra, el said. También están los azazeles, el set. Los azazeles encargados de ir al desierto, son como los buses que lo llevan ahí para que la persona no encuentre el camino a casa. Tenemos los terión, las fieras de la isla. Cuando Pablo llegó a la isla de Malta, nahuales tomaban cuerpo para manifestarse. Eso fue un terión, fue un espíritu. Y la potestad de Lilith, que es una potestad hembra que posee de hacer que es tanto dual, hembra o mujer, que entra en los cuerpos y también poseer los cuerpos. Todo entonces es una representación a espíritus o demonios. Isaías 34 también 14 dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Aquí empiezan a aparecer muchos animales. Se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a su especie, sí, el monstruo nocturno, y establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Ahí tenemos entonces aquí las hienas, el macho cabrío, las fieras. Ahora ahí aparece como la Valera dice el monstruo nocturno, pero en el original, la versión Jerusalén, dice los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará a otro sátiro. Un demonio llama a otro demonio, que es un demonio de peludo. Esos son los sátiros. Y también dice reposará Lilith. Ahí aparece
lo que dice Valera, el monstruo nocturno, que se refiere en la versión Jerusalén, reposará allí Lilith, que Lilith es un grado de potestad, el cual entra a través de sucubo y incubo, son espíritus. Más adelante vamos a estar hablando también dentro de la palabra de lo que estamos estudiando en la escuela. Estamos en los Baales, ya hemos visto varios Baales, 3 Baales, son 18 Baales que vamos a ver a través de la escritura, y después también vamos a tocar el tema de Lilith, que también es grado de potestad. Estamos viendo la escuela de liberación los sábados a Lilith, y ahí poder también entender más. Una consulta, uno puede tener un atrapasueño. ¿Cómo es eso, Marioli? Ahí explícamelo más, detállamelo para poder entender cómo es un atrapasueño. ¿Qué es eso? Ahí me explicas, por favor. Mientras avanzamos, los sátiros, entonces, estos son los sátiros. Son espíritus, son demonios, son peludos, pero son deformes. Recuerde que todo lo que tenga que ver con demonios, los demonios no son bonitos, son muy deformes, son aterradores. Y este es el sátiro, lo que son como piel, tienen cuerpo como humano, pero son híbridos, son una mezcla. Sátiro es un demonio peludo, seres de mezcla, híbrido, como el minotauro, centauro, sirena, ninfa, cíclope, etcétera, mitad animal y mitad humano, son sátiros. Así actúa también el mundo espiritual y el mundo real también. Sátiros son demonios peludos, lo menciona también Levítico 17:7, y nunca más sacrificarán sacrificio a los demonios, tras los cuales fornicarios y tendrán estatuto perpetuo por sus edades. Ahí aparece demonio, que demonio en el original del hebreo 81:63 es un sátiro. Sátiro tiene que ver con una cabra, demonio velludo. En la versión también la palabra de la lechuza, lo que mencionaba el libro de Isaías 13, mencionaba también a Lilith y mencionaba a la lechuza, que en el original es el nombre de la lechuza, que no está hablando solamente de un animal, se está hablando sino una potestad de alto rango. Ahí donde dice, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones y habitarán avestruces. Se fija cómo van apareciendo varios animales, los hurones, los avestruces, las cabras salvajes. Todo tiene que ver con espíritu. En las cabras tiene que ver con lanudo, macho cabrío, fauno también, los faunos que se conocen, la cabra, el macho cabrío, demonio velludo, todos son los mismos. Cambian de nombre, pero son los mismos espíritus sátiros. Y la versión CJ, Corona de Jerusalén, dice, de Isaías 13:21, los gatos salvajes, aquí habla de los gatos salvajes se juntarán ¿con quién? Con las hienas, y un sátiro llamará oso a otro sátiro. Ya vimos que los sátiros son demonios peludos. Y reposará Lilith, en él encontrará un descanso. Al decir descanso, quiere decir no es que va a descansar, sino que busca un cuerpo para poseer, para operar, para contaminar. Estamos analizando la importancia de los nahuales, que cuando hablamos de nahuales son espíritus que pueden entrar en una persona y que pueden poseer también a una persona. En Marcos 1:13 dice que estuvo Jesús en el desierto 40 días tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Se fija que aquí vemos nuevamente en que Jesús fue tentado a los 40 días en el desierto, y que vino Satanás a tentarlo, y estaba Jesús con las fieras, que lo hemos hablado en otras palabras, en otros mensajes, que esa es la palabra fiera, es la palabra terión, en una bestia, una víbora, es algo fiero. Pablo también fue mordido por una víbora, que es un terión, grado de potestad. Entonces todos estos términos nos ayudan mucho a entender y aclarar más los conceptos, que no se trata de un animal, se trata de un espíritu, y en este caso estamos hablando de un terión, y terión es nombre propio, y si el nombre propio es el grado de potestad.
que no son demonios, no son espíritus inmundos, no son huestes, no son espíritus genéricos, son espíritus de grado de potestad que es muy diferente. Eso es un atrapasueño. Es una flor. Ok, pero ¿qué hace esa flor? Eso que quiero entender, porque atrapasueño, ¿qué hace? Eso no había escuchado eso. Atrapasueño. ¿Cuál es la idea de esa flor? ¿Qué hace esa flor? Para poder dar una buena respuesta a Marioli. Gloria dice, tengo unos aretes que son búhos, pero alguien me dijo que no es bueno que me los ponga. ¿Será así? Sí. Hay cosas que ahí pueden haber representaciones principalmente porque hay ciertos animales que más se manifiestan. Y ahí donde uno tiene que mucho tener cuidado con lo que nosotros nos colocamos, que es diferente a una mariposa. Cuando hablamos de lechuza, del búho, son los más animales que son portadores de espíritu. Por ejemplo, no entra un espíritu, una mariposa, algo. Siempre entran en algunos que son como un poco más diferentes que la noche, que el búho, que la lechuza. Entonces son espíritus, lo hablábamos ahí anteriormente, la lechuza, ahí lo hablamos anteriormente, vimos que hablaba de la lechuza. Son entidades, son espíritus que toman, e incluso los brujos también pueden entrar en una lechuza para vigilar. Como son espíritus que trabajan en la noche, pueden ver, pueden ir a una casa y ellos saber todo lo que sucede en una casa a través de ese espíritu de lechuza que un brujo, una bruja lo pueden hacer. Entonces sí hay que tener cuidado de que nosotros tenemos como prendas, e incluso a veces ropa que nosotros podemos tener, y está el dibujo ahí de la lechuza o de la serpiente. Hay que tener mucho cuidado con eso porque son llamados también de espíritu. Hechos 28:5, ahí dice que sacudió Pablo la serpiente en el fuego, lo que hablaba anteriormente, que la serpiente tiene que ver con grado de unterión. La versión BC Sagrada Biblia Cantera dice, mas él sacudiendo la bestia, se ve que ya no dice la serpiente, la bestia en el fuego, ningún mal le padeció. Vemos entonces que van cambiando los términos, pero uno aclara mucho mejor. Y víbora, como bestia, es unterión. Ahí está el numeral en el griego, porque estamos en el Nuevo Testamento. 23:42 es un terión, es una bestia, es un fiero, es una víbora. Entonces no se trata solamente de tener aquí el animal, sino también el grado de contaminación que pueda venir estos espíritus. Gran parte de las potestades se manifiestan por los teriones. Los ataques principalmente en persona van a ser siempre una representación de serpientes, de arañas, de ratones, de lechuzas. Siempre es la manifestación de la representación de un animal. El enemigo coloca una representación para entrar y cada uno tiene su función. Ejemplo, se ve que vienen ratas a atacarle, es porque es miseria, porque el enemigo va a tratar de hacer eso. Si es un perro que le ataca, son contragolpes. El espíritu de contragolpes, que el perro te muerde, después tú le das un puntapié, después te vuelve a atacar, se llaman contragolpes, que son diferentes al espíritu de venganza. Hay mucho todavía que poder entender y poder analizar todo para poder dar el máximo de entendimiento. Ya. Dice Marioli, los atrapasueños es un amuleto original nativo americano, especialmente en la cultura ojigua, diseñado para filtrar los sueños y atrapar las pesadillas. Claro, ahí entramos también ya en áreas de amuletos, ¿no? La planta es una planta, pero si nosotros la usamos con ese fin, estamos más creyendo a la planta que al Salmos 4:8. En paz me acostaría así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Entonces ahí también se forman anatemas, figuras. Entonces no es bueno tener estos tipos de cosas porque estamos confiando en tener esa planta para atrapasueños, como ahí dice claramente, en que son amuletos. Y son amuletos principalmente que de los nativos americanos. Y los nativos americanos, por lo general, la gran mayoría trabaja con brujería, con hechicería. Entonces
no es bueno tener este tipo de plantas o tenerla porque ellos digan esto. Entonces el problema no es la planta, el problema es la representación que le están dando ellos. Y si ellos toman esta planta como atrapasueño, quiere decir que algo también, esa planta puede atraer algún espíritu, porque ya está, la tienen diseñada, o más claro, la tienen en el mundo espiritual. Abren una puerta con algo. Siempre se abren puertas con algo. Es como los espirales. Son puertas, son portales. Hay plantas que se abren cierto tipo de espíritu porque lo consagran. Esa es la palabra que andaba buscando. Consagran algo para que se actúe un espíritu, pueda tener la puerta de entrada para poder entrar en una persona. Si se lo regala a mi hija, si se lo regalaron a mi hija, lo puedo regalar o botar. Es mejor sacarlo, botarlo, porque el hecho que esté en la casa, eso al final no es que va a ser así. Al contrario, el enemigo coloca, no, si atrapa sueño para que no entre el espíritu, va a ser lo contrario. Van a venir más espíritus a través de los sueños, porque el enemigo puso el engaño. Coloca algo para decir este es un atrapasueño, pero al final va a ser peor todavía. Entonces muchas cosas que tenemos que tener cuidado, y es mejor que no lo tenga, o usted hablarle, explicarle con palabras lo que hoy estamos aprendiendo. Esta clase también va a quedar grabada, así la pueden ver, o los textos, o también le puedo enviar el libro de PDF para que tenga las bases de todo lo que hoy estamos enseñando, y tener también el cuidado de hacerlo. Vemos también los toros de Basán, que es lo que me dice la escritura también en el Salmo 22:12. Muchos toros me han rodeado, lo que menciona David. Y recuerde que en la cruz está hablando David se le reveló a través de la adoración. Por eso que el que adora se le revela. Y a David, como era un adorador, él vio la crucifixión a través del Salmo 22. Por eso que en los primeros versos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras que dijo Jesús. Pero cuando estaba David no conoció a Jesús. No sabía quién era Jesús, no sabía que iba a venir Jesús. O sea, había muchas cosas que David no conocía. No sabía que iba a venir Jesús y que iba a resucitar, porque no estaban todavía el Pentateuco o los textos que aclaraban esto. O sea, en ese tiempo estaba Jehová o Dios, solamente él adoraba a Dios de esa manera, pero no conoció a Jesús. Jesús llegó miles de años después, pero a David se le reveló la crucifixión. Y ahí dice David en Salmo 22, los toros me han rodeado. El verso 16 dice, los perros me han rodeado. Ahora el Salmo 22, volvemos, sigamos leyendo el mismo capítulo. El verso 21 dice, la boca de los leones y los cuernos de los búfalos respóndenme, o me han rodeado. Entonces la pregunta es si había un búfalo ahí, habían toros, habían perros, el perro está casi en todos lados, pero no representa un perro, sino algo espiritual. Los leones, ¿habrían leones en la crucifixión? ¿Habrían búfalos en la crucifixión? No, en ninguna manera, sino que está hablando el mundo espiritual, que mientras estaba en la cruz Jesús, las potestades, los nahuales, había una confrontación en el mundo espiritual. Qué importante esto, porque nos aclara mucho lo necesario que es cuidarnos de esto. Ahora la versión K2 del Salmo 22, verso 21, porque ahí dice, sálvame de la boca de los leones y de los cuernos de ¿qué? De los búfalos. Pero en el original no dice búfalo, sino que dice, líbrame de los cuernos de los unicornios. Entonces no está hablando de animales literales, está hablando de grados de potestades, que mientras estaba Jesús en la cruz, alrededor de la cruz había un ambiente, una batalla, una confrontación entre seres angelicales, guerreros, y grado de potestades nahuales. Interesante todo lo que hoy estamos tratando de enseñar, para que usted vaya aprendiendo cuán importante es cuidarse de todo esto. Y vamos a dejarlo ahí, pero espíritu metafísico quizás lo hablamos en otra oportunidad. A lo mejor mañana seguimos en la segunda parte, porque todavía, ¿cuánto falta? Sí, falta bastante. Dejemos los espíritus metafísicos para mañana, ¿le parece? Mañana seguimos en lo que es
que los espíritus metafísicos tienen que ver con demonios y espíritus mundos. Mañana en Mesa de Diálogo, ahí aprovechamos de poder enseñar más estos temas que son muy interesantes, que nos ayudan mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual, para así saber cuán necesario es cuidarnos de espíritus antecedentes que puedan venir. Entonces, qué interesante esto. Y mire que también hay mucho cuidado con lo que nosotros podamos traer a la casa: figuras, lechuzas, serpientes, pirámides, budas. E incluso hay ropa que la persona se compra ropa y está la serpiente, está la lechuza, o espíritu. Recuerde que las ropas portan también espíritu. Entonces, si uno tiene una imagen de algo, es lo que uno va a adorar al mundo espiritual. Es todo un tema que tenemos que tener mucho cuidado. En las pirámides, los triángulos, todo lo que genere algo de contaminación, el enemigo lo único que está esperando es una puerta de entrada. ¿Cómo logra el espíritu que entre? A través de lo que hoy hemos hablado, de emisor, receptor y vector, y los nahuales que se manifiestan también a través de prendas, de ropas y todo eso. Recuerde que en la brujería, en la hechicería, ellos tienen todos estos tipos de amuletos. Incluso en la brujería también tienen vírgenes. Si gran parte de las vírgenes tienen que ver con una adoración e idolatría, y los hechiceros tienen sus vírgenes, tienen su paganismo, tienen pirámides, según como sea el espíritu que ellos van a llamar, tienen figuras, se llaman los anatemas. Entonces hay que tener mucho cuidado que nosotros nos colocamos o que andamos también teniendo en nuestro en el cuerpo. Y eso hay que tener mucho cuidado con todo eso. No, el camello no lo veo como algo negativo, porque el camello tiene que ver, sí está en Egipto, pero no porque esté en Egipto quiere decir que esté contaminado. La escritura también nos dice que los pastores o los líderes o las personas también tienen que nos representa como un camello. La escritura nos habla de eso. ¿Por qué? Porque el camello que toma mucho líquido, mucha agua, y se mantiene durante mucho tiempo para entrar en el desierto. Es una representación de nosotros también. El camello representa a nosotros también. Entonces ahí no hay una contaminación. Ahora que está en Egipto, no tiene nada de relevante que pueda estar en Egipto. Entonces ahí no aplicaría el camello porque esté en Egipto. Mire qué interesante todo lo que estamos tratando de ir exponiendo, hablando, porque nos ayuda mucho a aclarar las dudas y también, por supuesto, a poder entender más el mundo espiritual, el mundo real. Hoy hemos visto emisores, receptores, vectores y nahuales, y continuamos, si Dios permite, la próxima clase con los espíritus metafísicos, que son las huestes, que son espíritus genéricos de demonios y espíritus inmundos, en la segunda clase.